Montserrat, ahora tendremos tiempo y iremos definiendo, iremos perfilando un poco, pero no sé si lo digo bien, si defino vuestra profesión, vuestra actividad como una especie de conexión entre el talento y las herramientas para poder desarrollar ese talento. Sí, es exactamente un poco eso. O sea, lo que hacemos es estudiar muy bien al candidato, estudiar su perfil, su personalidad, hacer una serie de pruebas para saber qué inteligencias tiene y a partir de ahí vamos a ayudarle a que pueda desarrollar esos talentos y a mejorar aquellas carencias que notamos que tiene desde un primer momento. Entonces, toda su educación se va a desarrollar poco a poco, es decir, no miramos solamente a medio plazo, sino a largo plazo, y vamos a aconsejarle cómo mejorar su currículum, incluso qué sistema educativo estudiar, en qué país y cómo llegar a acceder a las universidades para poder realizar la profesión para la que él viene mejor dotado, ¿no? Según sus test y sus pruebas. Hablamos de un concepto de educación totalmente diferente. Hablamos de unos padres que se preocupan mucho de la educación de sus hijos, que intentan saber para qué sirven y que están dispuestos un poco en invertir para que sus hijos lleguen eh, a, a conseguir metas. Sí, bueno, los padres hacen una inversión tremenda, porque primero hacen una inversión emocional durísima. Porque para una madre que un niño salga fuera es duro. No es lo mismo que salga un par de semanas en verano a plantearse que estudie un trimestre o un año escolar fuera. O sea que ya hay un tema emocional. Y luego, evidentemente, hay un esfuerzo económico. Eh, claro está que hay muchas posibilidades, ¿no? Porque hay la posibilidad de estudiar en un sistema público y hay la posibilidad de estudiar en un sistema privado. Pero indudablemente van a tener que hacer un esfuerzo económico lo que tienen que plantearse, ¿no? Si quieren ayudar a mejorar un poco la educación o plantearse la educación fuera, mejor dicho, también. Estamos hablando de que niños españoles, en este caso, porque estamos en España, opten por educarse desde además cursos, no solamente en la universidad, no cursos universitarios, sino también cursos básicos fuera de España. Estamos hablando de internados, de buenos internados, estamos hablando de otro tipo de educación Sí. paralela a la educación tradicional que conocemos en España. O bien puede ser otra educación o puede ser algo complementario. Es decir, tú no tienes por qué coger y decir, bueno, pues a mi hijo que se eduque toda su vida en Inglaterra. No. Pero voy a darle aquella parte que le complemente. Por ejemplo, le voy a dar una serie de herramientas que le van a servir para poder entrar en una buena universidad y después poder acceder al mundo laboral. ¿Cómo? Pues mira, vamos a hacer una inmersión en el idioma, por ejemplo, de entrada. Después, vamos a buscar aquel sistema que mi hijo que tiene, por ejemplo, una inteligencia visoespacial, pues la pueda desarrollar. O mejor dicho, que tiene una lógico-matemática tremenda, pero no tiene la visoespacial, pues vamos a buscar colegios que tengan ese departamento para que le ayuden. O tiene una parte musical que no damos abasto y que el niño ya bastante tiene con estudiar el sistema educativo que hay aquí como para que encima tenga que ir a hacer extras escolares, ¿no? Entonces busquemos una institución en que lo tenga todo dentro del propio colegio, ¿no? Y dentro del propio horario escolar. ¿Estamos hablando de una educación elitista? Bueno, hace unos años sí, unos años el salir fuera yo creo que era bastante elitista. Hay un tanto por ciento muy reducido de gente que lo hacía. Hoy día no. Hoy día muchísima gente se ha planteado el tema de llevar a sus hijos a estudiar fuera. Es raro aquel que no lo intenta por lo menos en verano, un par de semanas. Es evidentemente un esfuerzo, pero cada vez yo no lo llamaría elitista, yo creo que llega a todas las capas de la sociedad. Montserrat, ¿cuáles son las principales motivaciones que traen a los padres aquí? Porque me imagino que habrá un primer input por el que decir, no, tengo que ir a consultar esto. Yo creo que buscan sobre todo orientación. Yo creo que la mayoría de padres vienen muy desorientados. Bien porque tienen un niño que consideran que es muy inteligente y que no está suficientemente aprovechado, o
al revés, que tiene un chico que no está, que está fracasando en el sistema educativo. Tanto los padres de niños muy inteligentes como padres de chicos que lo son también inteligentes, pero que no están valorados aquí porque a lo mejor no tienen una lógica matemática fuerte y tienen en cambio una inteligencia artista que aquí quizá no es tan valorada. Bueno, pues tanto unos como otros lo que están buscando es orientación y asesoramiento. El buscar aquel sistema o aquella educación que vaya a ayudar a su hijo, que le complemente, que le sirva de herramienta para funcionar en el futuro muchísimo mejor y para conseguir trabajo. Entonces, en el fondo, lo que hacen los padres, yo veo con los que vienen aquí es, voy a dar a mi hijo, pues en vez de comprarle pues un regalo o lo que sea, pues lo que ellos dicen muy claro, me lo voy a gastar solo en educación y punto. ¿Influye la crisis en esto? Porque claro, la gente no sé si jugará a favor o en contra de que los padres se planteen otro tipo de educación o que la educación es una herencia importante, mucho más importante a lo mejor que el dinero. Yo creo que lo de la crisis ha sido tremendo, ha favorecido muchísimo el mentalizarse los padres de la necesidad de la educación. Yo verdaderamente me quedo impresionadísima del aumento que ha habido de niños saliendo fuera, pero a programas diferentes. Es decir, antes había mucho padre que utilizaba, pues a lo mejor el verano, pues para ir un par de semanas o 3, pues en plan colonias, con 20.000 españoles. No, ahora no. Ahora el padre busca que sea muy productivo lo que va a hacer su hijo. Quiere resultados. Quiere que si el programa que él escoge y por lo que pasa si su hijo fuera es por el idioma, que realmente venga con el idioma y que ese nivel se note. Por tanto, está buscando muchísima calidad, no está buscando en absoluto nada de lujo, o sea, eso te lo dejan muy claro. No, quieren que la inversión que ellos realizan la reconozcan y sea realmente en favor realmente de su hijo. No buscan diversión ya. Esa es la diferencia entre el tipo de padres de antes y lo que hay ahora. Y la crisis ha favorecido esto. Muchísimo. Antes te preguntaba si era elitista, pero antes hablábamos fuera de cámara y el proceso, no es nada fácil el proceso hasta que consiguen estos aspirantes, vamos a llamarlo así, hasta que vosotros conseguís que estos aspirantes sean admitidos en estos sitios. El proceso es complicado. Explícanos un poco. A ver, todo dependerá del sistema y del colegio que vayamos que creemos que este niño, a este alumno, le puede convenir. ¿Cómo empieza? Primero, hemos visto que vamos a estudiar cómo es su personalidad, cómo son sus inteligencias, cuáles son sus talentos. A partir de ahí, vamos a pensar cuál es el sistema que más se adapta a este alumno y que más le va a ayudar. A partir de ahí seleccionamos los colegios. Cuando ya hemos seleccionado los colegios, evidentemente hay determinado tipo de colegio que nos va a exigir una serie de pruebas para poder entrar. Por tanto, vamos a tener primero que aportar una documentación académica, nos van a pedir las notas de los últimos 3 años mínimo, nos van a pedir un informe en director del colegio, nos van a pedir como mínimo dos recomendaciones de 2 profesores, dependiendo el tipo de colegio que vamos a aplicar a ese niño, pues a lo mejor un certificado determinado pues de danza o de alguna especialidad por la que nosotros queremos entrar ahí al colegio. Vamos, evidentemente, a ofrecer a ese colegio también un alumno que entra dentro de lo que ellos buscan, porque hay colegios en Inglaterra, por ejemplo, muy distintos unos de otros, que dan, por ejemplo, unos muchísima importancia al deporte, otros que dan muchísima importancia a las humanidades, otros que dan más importancia, por ejemplo, a temas de ciencias. Todo esto se valora muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez presentada toda esta documentación, ellos tienen también que hacer una serie de redacciones, una serie de cuestionarios que tienen que contestar, evidentemente, en el idioma que vayamos a estudiar y suelen mandar unas pruebas. Pruebas que se realizan normalmente aquí. Nosotros somos advisors de las universidades inglesas, o sea, hacemos aplicaciones a las universidades inglesas y hacemos también las pruebas que los colegios nos manden a hacer. Son pruebas de cada colegio, nosotras lo desconocemos. Suelen ser de matemáticas, suelen ser de ciencias y suelen ser de lengua, es fundamentalmente. A veces, además, solicitan una entrevista con el alumno. La entrevista se hace por Skype, que también la hacemos aquí en el despacho.
Ha habido algún colegio que exige ver al alumno. Esto lo intentamos evitar al máximo, para, pues hombre, con el fin de que no se pongan nerviosos. No es lo mismo estar aquí tranquilos en un aula que van haciendo su prueba, que estar en un país que no conocen ya de entrada, en una especie de aula que le están cronometrando, se ponen nerviosos y no sale bien. Entonces, la entrevista preferimos que sea aquí antes que en el país, que vayamos a estudiar. Y una vez ya hecho esto, vamos a recibir una carta en la cual nos van a decir si nos admiten al alumno o no nos lo admiten. Normalmente, cuando se presenta un alumno para un año escolar, como hacemos una selección amplia, solemos conseguir plaza en varios sitios. Entonces, ya es a partir de ahí los padres los que van a escoger cuál de esos sitios que ha sido admitido su hijo le encaja más. Le encaja más pues, por ubicación, por precio, porque van a ser en el fondo muy parecidos, están seleccionados para este niño. Una cosa muy importante, nosotros no trabajamos jamás con listas de colegios. No, no. No, nos negamos. Nosotros buscamos los colegios en base al perfil del alumno. Esto ha de quedar clarísimo. Y evidentemente un poco el presupuesto que nos digan los padres que quieren o por las condiciones determinadas que pueden pedir. Hay padres que pueden decir, pues yo quiero que el colegio sea en un ambiente rural o quiero que el colegio sea mixto o quiero que el colegio pues esté en una determinada ubicación, una zona, etcétera, etcétera. Estos parámetros lo van a marcar lógicamente los padres. Luego el perfil del niño nos dirá qué tipo de colegio va a ser y a partir de ahí seleccionaremos. Si conseguimos plaza en varios colegios, pues entonces serán los padres que finalmente lo decidan. Y hoy día lo deciden de varias maneras, o bien a través de lo que nosotros decimos, las diferencias que podemos, mínimas que puede haber entre uno y otro, o incluso hay quien se desplaza y los ve y los compara. Todos los niños o todos los aspirantes tienen talentos. Lo digo porque en la educación española, como en la educación primaria española, se hacen estos controvertidos test de inteligencia en el que muchos niños salen tontos, o sea, literalmente tontos, ¿no? Entonces, claro, es muy triste decirle a una persona, a un niño que ha hecho un test de cociente intelectual y es muy triste decirle al padre su hijo es tonto. Es que nosotros no somos de esta escuela. O sea, es verdad que los test que se han aplicado y que se aplican en España son los de coeficiente de inteligencia, los de CI, que ahí solamente te van a medir una inteligencia lingüística y una inteligencia matemática. Nosotros somos de la escuela de Gardner, en la cual considera que como mínimo hay 8 inteligencias y están estudiando una 9ª. Entonces, es imposible que un niño no tenga una u otra. Podrá tener a lo mejor una cinestésico corporal importantísima, o una musical, o una intrapersonal, o una naturalista, pero que no tenga nada es imposible. A ver, ¿y todos pueden triunfar? Todos pueden triunfar. Fíjate, hace poco te cuento el ejemplo de un chico que tenemos ahora mismo estudiando en Inglaterra. Este chico, pues aquí verdaderamente estaba suspendiendo. Hicimos todas las pruebas y salió con un talento, artístico brutal. Bueno, es verdad que tenía la lógico-matemática muy baja y la lingüística también, pero era un artista tremendo. Total, que le hemos organizado su formación no solamente pensando en la cosa inmediata, sino para poder hacer la carrera y para poder ejercer la profesión. Entonces, ya hemos pensado en qué universidad debería de entrar para que él el día de mañana tenga trabajo, porque si no, un artista aquí, sabes tú que lo tiene muy difícil. Y hemos buscado el colegio más adecuado para él. En este caso, este chico, para hacer unos A-levels, lo vamos a hacer en un sitio especializado en temas de arte. Y bueno, de hecho ya ha empezado, está apasionado, ahora se siente importantísimo porque es un hombre valorado, es un chico valorado. Estoy hablando de un chico que está haciendo el equivalente al año 11 británico, que es el equivalente al cuarto de eso actual español, que te hagas la idea. Entonces, este niño va a hacer los 2 últimos años, perdona que me he equivocado, va a hacer los A-levels, que va a ser el año 12 y el año 13, en Inglaterra, y que equivale al bachillerato nuestro. Pues este chico está ahora mismo encantado. Yo creo que va a triunfar, va a funcionar fenomenal y eso le va a dar pie a poder entrar a una universidad muy importante, que además es una universidad pública, pero importantísima en Inglaterra, que le dará la posibilidad de, a partir del segundo año de carrera, poder trabajar en lo suyo. Pues no podemos imaginar cómo está este niño de cambiado. Eso te iba a preguntar. Pero es que los padres están
todavía más contentos. Claro, los cambios de actitud que habrás visto pasar por aquí son increíbles, de niños insufribles, niños rebeldes, que a lo mejor cambian de actitud solamente descubriéndoles el talento. Claro, es que este chico, primero, cuando lo vimos aquí, pues aparte de notarse que es un chico pues incomprendido, completamente incomprendido, y un chico pues que le falta seguridad en sí mismo, falta de amor propio, muy un poco pues decepcionado, un poco con todo. Pues cuando de repente le decimos, oye, mira, además se lo enseñamos con las gráficas, mira qué inteligencia tienes aquí sin desarrollar. Entonces es verdad que él dice, pues decía, sí, pues es verdad, porque a mí me ha encantado muchísimo la fotografía y me paso todo el tiempo haciendo fotografía y me encanta el dibujo. Bueno, pero no lo había desarrollado, no estaba potenciando esa inteligencia que tiene. Y eso es lo que ahora hemos hecho. Y yo creo que, bueno, por otro lado, los padres ahora han cambiado también de actitud con respecto a él. Ya no es el niño castigado todo el día, niño estudia, niño estudia. Es que Claro, porque la reacción de los padres también, claro, contáis con las dos partes. Primero que se sorprendan algunas veces con esto, gratamente, y otras veces a lo mejor incluso que se enfaden, decir, pero si es que la tradición familiar. yo me acuerdo que lo primero que me dijo el padre, pero vamos a ver, ¿cómo va a dedicarse al tema de tener más relaciones con el arte? Se moría de hambre. Y yo le contesté, digo, pues no lo creas, porque si entra en la universidad adecuada, que son prestigiosísimas, las tienes en Londres bestiales, en el tema del diseño, por supuesto, también Milán, por supuesto también Estados Unidos, pero no hace falta ir a Estados Unidos. Francamente, este chico va a entrar a trabajar en las grandes casas enseguida. Lo que tenemos que hacer es prepararle para que entre en esas universidades, que tienen la misma universidad un mercado laboral importantísimo. Y si te consigues entrar allí, él se va a ganar la vida pues mucho mejor a lo mejor que un ingeniero en estos momentos aquí. Vamos a hablar, sí, vamos a hablar un momentín de números para ver si podríamos o no podríamos, porque claro, el esfuerzo que tienen que hacer los padres económicos es considerable. Eso ya es obvio que lo tienen que hacer. Pero aparte de esto, existen ayudas, esas universidades y colegios tan específicos, no vamos a llamarlos elitistas, sino específicos que les pueden ayudar también y sobre todo solucionarles el futuro y el trabajo. Dan un tipo de ayudas para que podamos conseguir que nuestros hijos estudien ahí. Por ejemplo, mira, tienes las universidades inglesas que son las buenas, son todas públicas. Ya sabes que han subido las tasas una barbaridad, porque ahora mismo las tasas en las universidades inglesas están en 9.000 libras. Hubo unas manifestaciones, estaban tremendos, un follón tremendo con los estudiantes ingleses y con los de otras nacionalidades que están ahí. Pero, por otro lado, ellos tienen unas ayudas, unas becas que dan a todos los estudiantes, incluidos los europeos, que consisten en que les prestan el dinero para pagar evidentemente esas tasas, para poder pagar, pero luego tienen que devolverlo en el momento que empiezan a trabajar y empiezan a ganar dinero. O sea, existe esta ayuda. En cuanto a otro tipo de colegios, porque como pueden ser los colegios privados ingleses, evidentemente si el niño hace los exámenes fenomenales y es muy brillante, yo he tenido alumnos que me los han becado. No al 100%, pero sí una parte. De hecho, tengo dos concretamente que están becados. Luego, por ejemplo, hay otra opción muy importante, que eso no puede hacerlo cualquiera, pero sí esta es una opción interesantísima. Por ejemplo, los colegios públicos. Hay colegios públicos magníficos en Irlanda, en Alemania, también están en Inglaterra. Es decir, que con un alojamiento quizá no en el colegio, pero sí seleccionado con familias buenas por nuestro personal que están súper controlados. Eso reduce muchísimo el tema económico. Sí, porque vamos a insistir en esto, ya lo hemos dicho 2 o 3 veces a lo largo de la entrevista, pero vamos a insistir en que no estamos hablando de una educación elitista, sino la mejor educación para una persona, que estamos hablando de Yale o no estamos hablando de Yale, estamos hablando de Eton o no estamos hablando de Eton, depende, ¿no? Depende. O sea, vamos a ver, lo que suena siempre es Eton, suena muchísimo. Eton no puede ir primero de entrada cualquiera, porque ya lo primero que te van a exigir es que estudies 4 años. Eso ya de entrada no puedes ir para un año solo. Pero hay colegios magníficos que no hace falta que sea Eton. Que, por supuesto, si se quiere ir y se reúnen los requisitos, evidentemente le vamos a ayudar y le vamos a meter. Eso está clarísimo. Lo mismo ocurre con las universidades. Hay unas universidades que son públicas y hay unas universidades que son privadas. Si nos vamos a las universidades de Estados Unidos, son todas las universidades buenas, son todas privadas.
Entonces, hay alguna pública magnífica, que también lo vamos a intentar. Evidentemente, esos son programas muy, muy costosos, que si no tienes ningún tipo de beca, pues es difícil acceder. Ahora hay todo el mundo del deporte. Nosotros trabajamos también bastante con bastantes deportistas que estamos preparando para entrar en universidades fuera. Claro, que hay la posibilidad de que les bequen, quizá no son las universidades del rango superior, ese es el problema que yo le veo, sino de un rango un poco más inferior. A veces lo que hacemos es tratar de que entren en las mejores y que luego una vez allí soliciten la beca. Es otra opción. Eso en Estados Unidos, que no hay como en Inglaterra la mayoría públicas. Sí. Que al final vosotros lo que hacéis, insisto mucho en esto porque al final nos vamos siempre, estamos hablando y nombro otra vez el elitismo, de una educación elitista contra... No estamos hablando de que a lo mejor los padres no son capaces de descubrir los talentos de sus hijos y vosotros estáis especializados en descubrirlos y en encontrarles un sitio para que puedan desarrollarlos, ¿no? Sí. A ver, lo que hacemos fundamentalmente es lo que te comentaba antes, complementar evidentemente la educación que ellos tengan aquí y además orientarles en cuál sería la mejor. La mejor opción. Por ejemplo, aquellos que están estudiando aquí, pero que se plantean el día de mañana poder hacer la carrera fuera sin salir antes, también les ayudamos. Pues ¿cómo? Pues a prepararse para obtener aquellos requisitos que esas universidades nos van a pedir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a lo largo del invierno. Ellos están estudiando aquí, con los profesores, les ayudamos a prepararse un SAT, o prepararse un TOEFL, o prepararse, depende si van a hacer un máster, un GMAT, depende de dónde, porque tú piensas que cuando hacemos educación nosotros hacemos educación no solamente para niños, sino para universitarios, universidades, quiero decirte, y másters. O sea que dependiendo de la edad, pues vamos a aconsejarles una cosa y otra cosa, y otra, y vamos a ayudarles a prepararles y a ayudar a mejorar ese currículum. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, complementando con lenguas extranjeras que no domine, complementándolo con programas de voluntariado, con cursos especializados que no pueden hacer aquí, pero que pueden hacer fuera, que le dan créditos universitarios. Por ejemplo, estos programas que recomendamos en verano de las grandes universidades americanas, que te dan 8 o 6 créditos, eso te va a tu currículum. Y ese currículum lo vamos a utilizar posteriormente para ayudarle a entrar a una buena universidad. La pregunta del millón. Mejor asegurarnos de que nuestros hijos manejen los idiomas desde el principio de su infancia, ¿no? Es que yo creo que se puede hacer las dos cosas. Es decir, el idioma es una herramienta fundamental para la educación. ¿Qué es lo ideal? Pues bueno, si podemos hacer ir a un colegio que al mismo tiempo que estamos inmersos en ese idioma nos están dando una formación, nos están ayudando a madurar, nos están ayudando a desarrollar talentos que a lo mejor aquí no podemos, pues es que matamos varios pájaros de un tiro. Entonces, ideal poder hacer desde pequeñitos un trimestre, por ejemplo, fuera en un internado o un año escolar. O si no, aquellos programas en verano que también se pueden hacer, pero que sean académicos, no que simplemente vayan a hacer 3 horitas, 4 excursiones y se ha acabado, sino que realmente sean un poquito más académicos, más productivos. ¿Está cambiando el panorama laboral internacional, mundial, y los padres no se están enterando, por ejemplo? ¿Este concepto cómo lo...? No, yo creo que los padres saben perfectamente que estamos en un mundo global y saben que en España tenemos un problema importante de paro. Yo creo que lo saben, esos todos lo saben. Saben que los demás, que hay una crisis que afecta a todo el mundo, pero también se han dado cuenta que en cambio no hay ese mismo paro en los países que nos rodean. Entonces, lógicamente, pues están diciendo, bueno, pues tendré que hacer algo para que si mi hijo no encuentra trabajo aquí, lo pueda encontrar allí. Entonces voy a darle por lo menos, primero empezar por la herramienta del idioma, eso es fundamental. Segundo, enseñarle a saberse mover y luego a valorar la importancia de la educación, porque cuando llegan allí ven estudiantes de su misma edad, cómo están desmotivados, cómo trabajan, cómo piensan, es decir, no solo memorizan, sino trabajan, investigan. Todo esto les ayuda muchísimo. La importancia de por ejemplo, el sistema británico, que tú ves a todos los niños, se van al patio y son todos súper deportistas, pero se van con su libro. Ahora, los 2 días el nuestro, que normalmente no, vamos, ni lo ha cogido, pues ya empieza, bueno, pues ya lo ves también, al cabo, 2 días no, pero cuando lleva un par de meses, pues él también se lleva su libro, ¿sabes? Y todas esas cosas, pues ayudan un poco a educarse, ¿no? Cuestión de actitud. Ya vamos terminando, Montserrat, pero
con la polémica que hay en España tengo que preguntarte, y tú metida en todo este berenjenal y tema de la educación, ¿qué está pasando con la educación en España? ¿Por qué este conflicto tan estrepitoso entre estudiantes, padres, administración? Bueno, yo no es que me den temas de política, pero sí yo creo que el problema está en eso, en que la educación la han politizado. Yo creo que ha sido el gravísimo error. Yo creo que la educación no debíamos de politizar, debería de estar prohibida politizarla, ni para unos ni para otros, debería de ser sagrado, porque fíjate tú, es lo que puede sacar a un país de un ranking bajísimo de nivel educativo, de una crisis económica. En el fondo son nuestras generaciones, son nuestros hijos. Entonces, yo creo que ahí deberían de coger todos y decir, bueno, prohibido terminantemente tocar temas de la educación con política. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues yo creo que tendríamos que hacer lo primero, mejorar lo que es el tema de la enseñanza, o sea, todo lo que es el profesorado, apoyarle muchísimo. Quizá, yo no voy a decir que los paguen más, pero sí que estén mejor cualificados, ¿no? Y mejor valorados, empezando por aquí. Después, yo creo que no es bueno cambiar las leyes educativas cada 2 por 3, porque no da tiempo ni a desarrollarlas, yo creo, ni que los profesores en el fondo sepan enseñar, y luego crean un poco generaciones más y menos preparadas. Eso no me parece correcto. Yo creo que deberían de consensuarlo todo, lo que es en el tema educativo, y la educación, intentar no modificarla cada 2 por 3. Y luego, de alguna manera, revisar un poco nuestro sistema educativo, porque es verdad que hay una parte del cerebro que sí se va a desarrollar y si encaja va a funcionar perfectamente, pero hay toda esa otra parte que hay muchísima población y niños que tienen esos talentos, que se quedan un poco al margen. Entonces yo creo que ahí deberían de hacer todos un esfuerzo y decir, bueno, a partir de ahora en el colegio vamos a mirar que se puedan desarrollar todos estos talentos, y vamos a crear un modelo educativo donde cada 4 años no lo vayan a tocar. Un acuerdo, yo creo, entre todos. Y quizá si se quitara la política, pues a lo mejor no podría desarrollarse un poco mejor. Rescatar el talento y no politizar la educación. Un buen mensaje. Muchísimas gracias, Montserrat. Gracias a vosotros. José, ¿estamos ya? Bueno, estaba nerviosísima. No, lo has hecho. Estaba nerviosísima. Espera, que da la palmada. Ha estado estupenda. Seguíamos hablando. Se ha habla muchísimo. Ha estado estupenda. Estaba nerviosísima, no sabía ¿Sabes ni que lo que estoy decía ya. escuchando? Sí, pero no paraba de hablar. Claro. Sí, qué horror. No, muy bien, muy bien. No, ha estado estupenda. Sí. Estupenda, porque además ha dado unos mensajes. Y yo pensaba que no te ibas a mojar con la última pregunta. Pero hija, me ha preguntado una pregunta que, claro, que fíjate que si me oye en privado no veas. No, te has mojado muy bien. Ya, pero bueno, pero has sido muy correcta, te has mojado muy bien y has dado 2 mensajes muy buenos. Pero, hombre, que me ha preguntado que con el follón que hay ahora mismo en el tema de educación, ¿qué pienso yo en ese aspecto? Qué miedo. No, y he dicho... No, No, lo has oído.